Muchachos, bienvenidos una vez más a este encuentro virtual, a esta clase virtual con relación a los procesos de paz que ha tenido el país. Recordemos entonces ahí rápidamente el propósito y pues vale la pena recordar que en el video anterior estábamos viendo ese proceso de paz que tuvo el gobierno de Belisario Betancur con el M-19 que va a promover también la Constitución de 1991. Recuerden que en la guía taller está la cronología de los procesos de paz que ha tenido el país y que vamos a revisar de manera más puntual en nuestros encuentros por la plataforma. Este video les va a aclarar algunas dudas que se tienen con relación al proceso que se dio con las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe y el proceso que se dio con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es importante también mirar aquí que parte del proceso de paz es lo que viene después del acuerdo, ¿sí? Es el posconflicto, es la historia de Colombia ha demostrado que la etapa del posconflicto va a ser bastante difícil, que no se acepta por muchos sectores los acuerdos y ahí entonces de esos grupos tan grandes quedan disidencias. Podemos decir que de las AUC se van a generar las BACRIM y que a partir de los acuerdos que generó Juan Manuel Santos quedan algunas disidencias de las FARC actuando, ¿no? Y queda todavía un grupo guerrillero dominante en el Cauca, principalmente, que va a ser el ELN, y que bueno, se han intentado llegar a algunos acercamientos, pero pues vemos que están pausadas esas negociaciones en el actual gobierno. Durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango se van a generar unos acercamientos con las FARC, unos acercamientos que le dan la posibilidad al país de ver un horizonte de paz no tan lejano. Se va a crear una zona de distensión en el Meta, en el Caquetá, que va a aprovechar obviamente las FARC. Una zona de distensión quiere decir que no va a estar el ejército presente, sino que va a ser una zona donde el grupo guerrillero va a tener una movilización a sus anchas, pero el proceso termina por el secuestro de un senador. Andrés Pastrana no quiere seguir con las negociaciones, digamos que ya habían unos puntos claros, se iban a dar unos acercamientos, pero pues fallaron. Luego viene el gobierno de Álvaro Uribe, que lo principal para rescatar aquí es el proceso de paz que se puede generar con las AUC. Obviamente lo favorable es que se dan el desarme de unos bloques importantísimos de paramilitares, aunque vamos a mirar que la estructura formal sí desaparece, pero aún quedan algunos ideólogos dentro del plano político, que es lo que nosotros vamos a conocer como la parapolítica. Esos grupos de autodefensas pues no hacen una adecuada reinserción y ahí es donde muchos pues no saben qué hacer, no se pueden reintegrar a la vida civil y vuelven entonces a la criminalidad, y ahí es donde van a derivarse las BACRIM, las bandas criminales. También quedan muchas fallas en el proceso de justicia y paz y reparación también, porque no se cuenta toda la verdad, no hay una reparación adecuada de las víctimas. Bien, entonces dentro de los acuerdos vale la pena resaltar eso. Debe haber justicia, reparación y garantía de no repetición. Es decir, en el plano colombiano no se puede repetir algo como lo que sucede en Bojayá, como lo que sucedió en El Salado, ¿sí? La cantidad de secuestros también, porque aquí el que sufre las consecuencias de la guerra va a ser el habitante de a pie, el campesino, el obrero, el trabajador y demás. Las grandes élites, las que pueden provocar este conflicto, están muy cómodos dando órdenes detrás de un escritorio. Ahora, para entender el proceso de paz con las FARC, vamos a ver el siguiente video. El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares:
acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social, y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. En conclusión, muchachos, des en cuenta que muchos gobiernos han estado buscando la paz en Colombia, un conflicto de más de 60 años que está desangrando el país completamente y que sí es importante dar ese paso, esa oportunidad a la reconciliación. Como lo venía diciendo, el posconflicto es mucho más difícil que el conflicto. No podemos entonces llegar a unos acuerdos verdaderos que integren a esos excombatientes a la vida civil. Aún quedan los prejuicios, los estereotipos, el encasillamiento de lo que queda del pasado, pues es importante
Aquí mencionar que un acuerdo de paz no es borrón y cuenta nueva. La memoria es fundamental para que se garantice la no repetición. Es decir, hay que recordar a las víctimas, hay que recordar las masacres. No hay que olvidar que el país ha sufrido un conflicto y quiénes han sido sus protagonistas. De esa manera se puede garantizar la no repetición. Ahora, a partir del posconflicto es muy difícil reparar a las víctimas, campesinos que buscan volver al campo y que vuelven a ser desplazados. Bien, excombatientes o ideólogos que buscan una salida dentro del plano político pero están siendo asesinados o amenazados. Así de esta manera entonces no se puede promover un camino de paz. Con el M-19 fue distinto porque después de la muerte de Carlos Pizarro, el M-19 no bajó las manos, sino que siguió con ese proceso de paz adelante. Ahora tenemos pues bastantes personas políticas importantes, influyentes dentro del panorama político que derivan de ese grupo guerrillero. Bien, ahora hay mucha inquietud y mucha incertidumbre con relación al tema de justicia y de curules dentro del plano político con relación a las FARC. Bueno, pues la justicia tiene que llegar, obviamente hay que tener una verdad de todos los hechos y una reparación a las víctimas y que asimismo haya un sometimiento a la justicia.